Vayamos por favor a la palabra de Dios, a Juan capítulo 5. Entramos al capítulo 5 del Evangelio de Juan. Y vamos a ver cómo es que Jesús sana a un paralítico y qué tiene que ver esto con nosotros. Usted sabe que cada enseñanza de la palabra de Dios, aunque es historia narrada por los evangelistas en el caso de los evangelios, son historias que tienen implicaciones para nuestras vidas, ¿no? Así tiene aplicaciones. Nuestro Dios tiene mucho que decirnos a través de cada palabra, cada texto que ha dejado inspirado en su palabra. Estamos en Juan capítulo 5, versículo 1, por favor. ¿Lo tiene? Muy bien. Pero le voy a pedir a Joshua, ¿dónde está Joshua? Que ponga el texto. Yo sé que usted tiene la Reina Valera y quiero que vea lo que tenemos aquí en la NBI. Los que tienen celular les va a ser fácil encontrar la NBI. En un momento, en alguna oportunidad he explicado un poco por qué esto de las muchas traducciones, ¿no? O muchas versiones de las escrituras. Bueno, traducciones se requiere debido a que la palabra de Dios no fue escrita en el idioma nuestro, ni en el inglés, ni en el italiano, ni en el francés, sino fue escrito en el griego, en el hebreo y en el arameo, ¿no? Unas partes en arameo. Por lo tanto, se requiere hacer traducciones al lenguaje, ¿no? Martín Lutero fue uno de los que hizo la primera traducción al alemán, ¿no? Martín Lutero, que justamente el 31 de octubre pues, se celebró un año más de la Reforma Protestante, ¿no? 1517, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. ¿Cuántos años? 507 años después de que Martín Lutero clavó esas tesis, ¿no es así? Rechazando en contra de las doctrinas que la Iglesia Católica estaba enseñando, ¿no? Y bueno, pues ya son 517 años de la reforma protestante. Pero Martín Lutero fue uno de los que tradujo, pues, ¿no? La primera Biblia al alemán. Fue muy perseguido luego por la Iglesia Católica, pero luego le siguieron muchos otros. Si mal no recuerdo, Tyndale lo escribió, creo que al inglés, la primera versión al inglés, si mal no recuerdo, y así sucesivamente se hicieron traducciones a los idiomas del mundo, con el deseo de que la Biblia sea leída por todo el mundo. Ahora, de esas traducciones en el pasado se basaban en los manuscritos que habían encontrado, en cierta cantidad de manuscritos, y esos manuscritos que encontraron eran manuscritos muy lejanos a los tiempos cuando fueron escritos. Y la Reina Valera pues es una de ellas, la que usa manuscritos muy cercanos a nosotros, mejor dicho, muy lejos a los autores originales, muy lejos, muy lejanos. Pero hay algunas versiones que están comenzando o han comenzado a usar han hecho versiones tomando en cuenta manuscritos muchos más recientes en el sentido que se descubrieron recién con esto de los rollos del Mar Muerto, por los años 1947, si mal no recuerdo. Desde por ahí encontraron una cantidad de manuscritos mucho más antiguos que los manuscritos que tenían Martín Lutero, por ejemplo. Y en base a ello comenzaron a ver, ¿no? Imaginemos que este es un manuscrito encontrado por los años 1000 años después de Cristo, y sobre eso estaba basado casi todas las versiones de la Biblia, todas las traducciones, ¿no? Pero en el año 1947 aproximadamente, no me acuerdo exactamente la fecha, pero por esa 45, 46, 47, en el Mar Muerto encontraron cantidad de manuscritos
que no son del año 1000 aproximadamente, después de Cristo, sino son de casi del año 100, 200 después de Cristo, 300 después de Cristo. Es decir, bien cercanos a sus autores originales. Es más, se cree que ahora se tienen manuscritos de Juan originales. Se piensa que son copias, son escritos exactos del apóstol Juan. Entonces, en base a ello, comenzaron a comparar y vieron, este manuscrito es bien tardío y dice algo, pero ahora encontraron manuscritos mucho más antiguos y se dieron cuenta, mira, hay algunas cosas que aquí aparece que acá no está, ¿no? Y entonces comenzaron a investigar, a estudiar y se dieron cuenta que algunas podrían ser algunas adiciones o algunos comentarios que los copistas hicieron y que quedaron como si fuera parte del original. Aunque en medio de todo ello se ha encontrado que nada de esos agregados cambia la doctrina, ni va en contra de la doctrina, pero las muchas versiones que ahora hay, las versiones modernas, se cree que usan los textos más confiables que podamos haber tenido en toda la historia. Los más confiables. Y por eso me gustaría que usted pueda ir a la NBI. ¿Por qué la NBI? Yo no soy tan fan de la NBI, a mí me gusta mucho más la Biblia de las Américas, pero la Biblia de las Américas todavía pone algunos textos poniendo una nota al final donde dice que estos textos del final del versículo 3 y el versículo 4 de lo que vamos a leer no estaban en manuscritos más antiguos, mientras que la NBI lo omite por completo. Por eso yo quiero que usted vea esa diferencia. Leamos por favor la NBI. Joshua, ponlo ahí adelante. Yo te mandé escrito en el WhatsApp versión NBI para que no lo uses del mismo. ¿Así lo pusiste? También hay NBI. Genial. Listo, versículo 1 dice, algún tiempo después, pues no es la NBI. La NBI tienes que poner. Bueno, yo se los leo. Algún tiempo después, Jesús subió a Jerusalén, pues se celebraba, siga usted con la mirada en la Reina Valera. Algún tiempo después, Jesús subió a Jerusalén, pues se celebraba una fiesta de los judíos. Había allí junto a la puerta de las ovejas un estanque rodeado de 5 entradas, cuyo nombre en hebreo es Betzatá. En esas entradas se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. 5. Entre ellos se encontraba un hombre que llevaba enfermo 38 años. Eso es todo lo que dice la NBI, la Nueva Versión Internacional, y también la Biblia de las Américas, aunque pone el versículo 4, abajo usted lo va a ver, tiene una aclaración. ¿Sí? Vean ustedes. Pero a pesar, tenemos que ser honestos al mostrar estas diferencias que hay en las versiones, para que usted sepa, para que nadie lo sorprenda y diga, mira, aquí dice una cosa y aquí dice otra cosa, ¿no? Usted ahora entiende y sabe por qué. Algunos pudieran ser comentarios de los que estaban haciendo las copias. Antes no había fotocopia, porque una fotocopia, cuando tú le escribes algo adicional, tú te das cuenta. En el pasado no había fotocopia. Lo que hacían era escribir, veían el texto y hacían copias. Y en esas copias es posible que alguien pudo haber aumentado un poco del versículo 4. Especialmente esto, miren. Del versículo 3 un pedazo. En estos yacía, en la Reina Valera ahora, leamos ahora la Reina Valera, del versículo 1. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Eso no hay problema, están iguales. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. ¿No es así? En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, y aquí está la parte que omiten, que aquí la Reina Valera sí lo tiene, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese.
Medio extraño, ¿no? ¿Se dan cuenta? Un tanto extraño, ¿no? Tranquilamente, si nosotros somos pentecostales, lo dejamos ahí y esto valida, nos sirve para validar señales, milagros y prodigios sin la necesidad incluso de orar a Dios, solamente que un ángel viene y siendo católico hasta puedes hacer eso, ¿no? Que un ángel te puede ayudar, un ángel te puede sanar. Pero yo les quiero hacer la aclaración. Aunque la Reina Valera lo tiene, la Biblia de las Américas, ya en sus versiones ya revisadas, que usa manuscritos más confiables, ellos, a pesar que lo ponen, hacen una nota al pie, donde dice claramente esto no estaba en manuscritos mucho más antiguos. Es obviado. La NBI lo quita por completo y hace la aclaración más abajo. ¿Sí? Yo quiero que usted tenga en mente eso, por favor. ¿Sí? ¿Se han percatado? ¿Lo han visto? No es el único texto que está ocurriendo así. Usted sabe que en Marcos capítulo 16 yo les he mostrado también lo mismo, que ocurre con esto de echar fuera demonios, tomar serpientes y escorpiones. Esa porción de Marcos 16, la última parte, no está en los manuscritos más antiguos, pero calza como anillo al dedo para aquellos que creen que pueden de verdad agarrar serpiente en el púlpito y ponerse, mira, la Biblia dice que por el poder de Dios la serpiente me muerde y yo no muero. Eso ha ocurrido en Estados Unidos. Fanáticos fuera de las escrituras, se dejó el pastor morder por una serpiente en medio púlpito y en medio púlpito murió porque él decía no me lleven al hospital. Tomando como texto Mateo 16, las últimas partes, donde dice, echarán fuera demonios, beberán serpientes y escorpiones, les morderán y beberán cosa mortífera y nada les va a hacer daño y echen fuera demonios. Cuando eso en realidad, hermanos, no es coherente con lo que el Señor nos ordena hacer. Nosotros buscamos amarle al Señor con pasión, con el entendimiento, con la razón, ¿no es así? Y buscando que sea coherente con su palabra. Y el Dios del universo mandarnos a pelear con Satanás. Ahora creo que usted se da cuenta que eso es absurdo, ¿no? Cuando bien claro dice en la Biblia que fue Él quien lo venció en la cruz, tú y yo no tenemos que hacer absolutamente nada con Satanás. ¿No es así? Lo único que se nos manda a hacer es resistir al diablo y Él huirá de vosotros. Amén. Bueno, hoy veremos pues eso, ¿no? Cómo es que Jesús sana a un paralítico. Y lo que vamos a ver aquí desde el versículo 1 hasta el versículo 18, hermanos, es increíble. Porque nos muestra acerca de Jesús y cómo debemos nosotros pensar acerca del hecho de que Él tiene un poder inimaginable. Él es omnipotente y ese poder, hermanos, también está disponible también para sanar. A pesar de que este mundo vive en pecado, vive lejos de Dios, nuestro Dios todavía muestra compasión y misericordia al liberar a las personas de aflicciones temporales, aunque ese no es su propósito fundamental. ¿Sí? Veamos entonces un poco el contexto. Otra vez, Juan capítulo 5, versículo 1 al 5, pero esta vez la Reina Valera haciendo la aclaración de la NBI y lo que mencionamos. Sí, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió a Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, aun porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Qué es lo primero que podemos ver acá? Un grupo de personas enfermas, inválidos, enfermos, azotados por calamidades físicas, por enfermedades, por invalidez, ¿no? Pero hagamos algunas observaciones acá. En primer lugar, tenemos que darnos cuenta que Jesús de nuevo está en Jerusalén y se dirige a esta especie de piscina o estanque donde las personas están enfermas y están con enfermedades
y estaban esperando que las aguas sean agitadas, dice, ¿no? Porque aparentemente pensaban, creían que podían sanarse cada vez que el estanque se movía. Ahora, hermanos, esto es muy fácil de poder entender y darnos cuenta. A ver, algo sencillo. El día viernes que hemos tenido nuestro campeonato, hermanos, ha sido de muerte, este campeonato, donde algunos han entregado el alma, corazón y vida, hermanos, y ha quedado evidenciado en fotos. No parecía fútbol, sino karate, ¿no? Hermanos, pero ¿se acuerdan ustedes que amaneció lloviendo? Y todos pensábamos, ya se malogró el campeonato. Y dijimos, yo estaba pensando, bueno, Tingo María, llueve y pasa la lluvia rápido y después otra vez llueve, así que vamos a esperar. Pero algunos sí estaban pensando, ya se malogró el campeonato, ¿no? Entonces, en son de broma puse, ¿no? Declaren lluvia o fuera lluvia o algo así, ¿no? Y, ¿no? Cancelo, ¿no? Cancelo la lluvia. En son de broma, pero claro. Y creo que fue la hermana Celia que dijo, ¿quiénes son los de julio para que soplen? ¿No? ¿No? Y que dibujen el sol. Si ustedes se acuerdan, desde pequeño, cuando yo era pequeño, pues si quería que la lluvia se vaya, nos enseñaron de chiquitito que tú tienes que dibujar un sol sonriente, en la era, en la tierra, y sobre eso saltar y soplar. Y como yo soy de julio, soplar para que se vaya. Yo te pregunto, ¿por qué esa costumbre, especialmente por acá por la selva? ¿Por qué creen ustedes que se ha quedado eso grabado, especialmente en los antiguos? Y lo toman en las chacras, lo toman como si fuera cierto. Ahora, usted sabe, científicamente no hay ninguna explicación a ello, de que tú puedas soplar y se va a ir la lluvia, ¿no? Las nubes. Pero eso ocurrió, ¿por qué? Porque alguna vez alguien habrá pasado que viene la lluvia y que intensamente no quería que llueva. No, vete lluvia, vete, en son de broma tal vez. Y de verdad, no porque lo hizo, sino casualmente ocurrió que la lluvia se fue, no por el suplido, sino porque así iba a ocurrir. Y entonces esta persona razonó y dijo, oye, la vez pasada soplé y funcionó. Así que en una segunda oportunidad, lo mismo. Si ustedes estudian cómo es que se generan los mitos y las leyendas, usted se va a dar cuenta que hay muchas repeticiones que se hace y el cerebro no toma en cuenta las veces que fallas. El cerebro toma en cuenta las veces que sí se da. Y entonces, alguna vez, otra vez volvió a soplar y no pasó nada. Otra vez volvió a soplar, no pasó nada. Pero otra, cuarta, quinta vez volvió a soplar y se fue. No porque sopló, sino porque tenía que, igual no iba a llover. Y quedó eso grabado en la mente. Y se gestó una idea. Cada vez que soplas, y si eres de julio, de verano, va a funcionar. Y entonces nuestros viejitos, nuestros antiguos, nuestros abuelitos, nos dicen, sopla, sopla, ¿no? Y cuando están están quemando el rozo, creo que le llaman, ¿no? También silban, ¿no? Silban. ¿Para qué va a silbar? Para que el fuego se avive. Sé que ustedes han escuchado eso de algunos que son de la chacra. Entonces, son ideas que se tienen, mitos, algunas curiosidades que se han hecho como una verdad en medio de las personas, especialmente los antiguos. Aparentemente acá tenemos algo semejante. Las personas pensaban que cuando se agitaban las aguas, bajaba un ángel y uno entraba y entonces se sanaba. Y habrá ocurrido que de verdad alguna vez entre tantos y cientos y miles, porque se hizo la idea, de que ocurrió de que después de haber subido, después de salir del agua, pues circunstancialmente se sana, no por las aguas, sino porque se iba a sanar. ¿Cuántas personas
de los que están enfermos de un momento a otro sin tomar nada se sanan. Eso no es algo nuevo. El cuerpo reacciona de acuerdo a tu estado de ánimo, de acuerdo a tu alimentación, tu sistema inmunológico puede reaccionar. Hermanos, eso es lo que ocurre, ¿no es así? Y entonces, aparentemente aquí tenemos algo semejante. No está validando el texto el hecho de que el estanque sea mágico y de que de verdad hay un ángel que está ocurriendo. Esto parece ser algo que ellos creían, pero el texto no nos dice que así sí o sí era. Es más, los manuscritos más antiguos, como ya hemos mencionado, no mencionan esto. ¿Sí? Y Jesús está caminando entre esa multitud de personas que están enfermas. Esa es la primera observación. Segunda observación. Ya, bueno, esa segunda observación ya la mencioné. Los manuscritos más antiguos no hay parte del versículo 3 y todo el versículo 4. No hay. Hay miles de manuscritos o fragmentos de manuscritos griegos, y la forma en que nosotros llegamos ahora a las versiones más excelentes o más confiables, pues es a través de que se han encontrado manuscritos mucho más antiguos, y la crítica textual nos ha ayudado a eso. Así que ahora, incluso debido a esto, todo es una ciencia, podemos casi decir cuál es, comparando los manuscritos, podemos decir cuál es más antiguo y cuál no, y cuál es el original y cuál es la copia. Los testigos de Jehová tienen manuscritos completamente fallados, hermanos. Ellos no lo saben. Ellos piensan que es así, donde han omitido mucho acerca de la Trinidad. Pero a conveniencia ha ocurrido eso. Así que, aunque a pesar de que no tenemos en los manuscritos más posteriores, no tenemos estos, o tenemos algunos aparentemente aumentados, debemos recordar que no hay ningún problema histórico y no hay ningún problema doctrinal significativo. Usted puede seguir usando su Reina Valera teniendo en cuenta estas aclaraciones. Amén. La Reina Valera ha sido de mucha bendición, sigue siendo de bendición y seguirá siendo de mucha bendición. No vamos a desmerecer eso por nada, ¿sí? Así que parece que aquí algún copista hizo una nota así aparte, una explicación, ¿no?, de lo que la gente estaba pensando en ese tiempo, y entonces fue introducido, pensamos, este texto así. Pero miren, el versículo 7 como que reclama también una explicación. Dice: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Entonces parece que el copista se hace la pregunta, o sea, ¿qué está pasando acá? Y él hace la aclaración en una nota aparte que al final la introdujeron. ¿Se percatan, no? Muy bien, sigamos. Parece que solo unos pocos fueron sanados, o tal vez uno solo, y de ahí se creó el mito. Se creó la idea de que realmente el estanque tenía cierto poder cuando un ángel bajaba. Usted sabe, en el pasado no había ciencia, no estaba avanzada y creía en cualquier cosa, ¿no? Como en el tiempo cuando creían que la tierra era plana y también creían que la tierra era el centro del universo, algo que luego la ciencia demostró que no fue así. ¿No es así? Entonces, la NBI así lo explica en el versículo, en la nota A que tiene, dice lo siguiente, en la nota de pie. Algunos manuscritos agregan lo siguiente, dice la NBI. Paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Y versículo 4, de cuando en cuando un ángel del Señor bajaba al estanque y agitaba el agua. El primero que entraba en el estanque después de cada agitación del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Parece entonces que es una explicación adicional al por qué el hombre estaba desesperado en entrar al estanque. Eso era lo que seguramente creían en ese momento y se había transmitido de generación en generación. Por eso había mucha gente. Entonces, esa explicación te ayuda a darle sentido al versículo 7. Entonces, parece que el 7 te demanda una explicación, y aquí el copista hizo la explicación. Sencillo, ¿no? No es tanta cosa. Pero si nos damos cuenta, al no aparecer en los manuscritos más antiguos, en realidad no tiene nada que ver o no tiene ninguna injerencia en lo que realmente el Señor nos quiere comunicar aquí. No, nada. Porque el hecho fundamental es de que nuestro Señor Jesús va a operar milagrosamente.
no que el estanque sana o no sana. Tercera observación, ¿sí? Tercera observación. En estos primeros versículos había una multitud de personas en estos 5 pórticos que vemos al lado del estanque. Versículo 3 dice, en ellas yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, ¿no? En el versículo 13 va a ser muy importante que a pesar de que Jesús va en medio de una multitud de enfermos, en el versículo 13 nos va a decir que Jesús se aparta de esa multitud. Y medio extraño, porque mientras que Jesús, en este versículo, en el versículo 3, vemos que está yendo sobre enfermos, luego Él se aparta de estos enfermos. Algo extraño que necesitamos observar, ¿sí? Ahora versículos 6 al 7, por favor. Los 6 al 9, al 8. Dice lo siguiente: cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Qué debe haber respondido este hombre? Señor, sí, yo quiero que tú me sanes. Yo quiero que observen que este hombre no tenía nada de fe en Cristo. No tenía fe en Cristo. Para aquellos que piensan que para que seas sano necesitas fe. Este hombre no estaba interesado en la sanidad de Cristo. Este hombre estaba interesado en la sanidad de las aguas que se agitaban por un ángel. No creía en Cristo. Miren otra vez. Cuando Jesús lo había acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Y él le dice, Señor, ¿no? Le respondió el enfermo. No le está diciendo, Señor, curios, en el sentido de que tú eres el rey del universo. No le está diciendo eso. Tenemos que ver en el original, no le está diciendo eso. ¿No? Le respondió el enfermo, no tengo quien me mete en el estanque cuando se agite el agua. ¿Te das cuenta que no está creyendo en Cristo, sino en la sanidad del estanque? Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Claro, estaba paralítico. ¿Quién le iba a ganar? Un manco fácil le ganaba, porque corría. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Mire, extraño, porque Juan nos está mostrando algo sobre el conocimiento de Jesús, algo sobre su compasión y algo de su poder. Primero, el conocimiento de Jesús que él tiene acerca de este hombre. Cuando lo vio, versículo 6, cuando lo vio acostado allí, supo que ya llevaba mucho tiempo. Muchísimo tiempo. Vean ustedes, Jesús aparece, irrumpe en medio de la multitud, pero Jesús sabía muy bien quién era este hombre. Recuerden, Él es omnipotente, omnipresente, o como Dios, y también omnisciente. Él lo sabe absolutamente todo. Él que conocía la situación y la necesidad de este hombre antes de que la gente lo dijera. Llevaba 38 años paralizado sin poder caminar, hermanos. Imagínense cómo está el corazón de alguien que ve a todo el mundo caminar y él no lo puede hacer. Está paralítico. No se siente que sirve para la sociedad. Y tal vez todo ese tiempo paralítico ha estado ahí esperando en el estanque, con esa esperanza de algún milagro de poder caminar. Así que Jesús, usted se da cuenta, Jesús conocía muy bien la situación de este hombre. Es que ahora que conocemos más a nuestro Dios, conocemos más a nuestro Cristo, sabemos que Él te conoce a la perfección. Conoce a cada ser humano a la perfección. Él sabe lo que has pasado. Él sabe lo que has hecho. Él sabe lo que te va a ocurrir. Miren lo que dice el Salmo 139. Versículo 1 en adelante dice, oh Jehová, tú me has examinado y tú me has conocido. Eso no podemos decir ni siquiera de nuestras parejas. Yo no puedo decir eso de Lita. Lita no puede decir eso de mí. Aunque ella me conoce y yo la conozco mucho más que ustedes, ella no puede decir como Cristo, como nuestro Dios, ¿no? O como lo que diríamos de nuestro Dios. Eres tú quien me has examinado y me has conocido por completo. Solo Él conoce las profundidades de nuestro corazón, nuestra mente, lo más profundo, aquello que no conoce absolutamente nadie. Versículo 2. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Mira tú. Nada de lo que tú has hecho
ha sido oculto para nuestro Dios. Todo lo que tú haces, todo lo que tú has hecho, todo lo que hiciste es conocido por nuestro Dios. Versículo 4. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú lo sabes todo. Si Él está haciendo esto, hermanos, si el Salmo nos dice que Dios hace todo esto, pues hermanos, con toda seguridad podemos decir que si Jesús es Dios, Jesús sabe muy bien la condición de este hombre. Jesús sabe muy bien el corazón de este hombre, la situación de este hombre. Por lo tanto, también Jesús te conoce a la perfección. Sabe quién eres, sabe a qué has venido, sabe por qué has venido, sabe lo que estás pensando en este momento. Tal vez estarás pensando, ¿a qué he venido? Netflix estaba más interesante. Cuando nosotros conocemos más a Jesús, se hace más hermosa esta realidad, o vemos esta realidad de manera mucho más hermosa. Pero lo otro que podemos ver es que Jesús nos conoce completamente, y a pesar de saber quiénes somos, nos muestra compasión. Creo que abrieron, hermanos, el guaguaguasi. ¿Qué ha pasado? Lleven a los niños, por favor. ¿Qué ha pasado? A estas horas no se suelta ni a Jacob, hermanos. Mucho menos a los niños. Llévenlos, por favor, ¿sí? Se le escapó a la maestra, seguro. Muy bien. Veamos ahora la compasión de Jesús. Miren, que es una de las otras cosas que sabemos, que Él es compasivo. Ahora, Jesús escoge ir al estanque. Él pudo haber bordeado el estanque, pudo haberse ido por otro lugar, pero Él elige ir a ese estanque. No tenía por qué hacerlo. Como les dije, pudo haber pasado de frente. Pero este estanque y esta situación y esta persona no es algo que están apareciendo de manera circunstancial, sin control de nuestro Cristo. Él lo conoce, no lo toma por sorpresa. Él no se tropezó con ello, como nosotros caminamos y nos tropezamos con alguien. Oye, no te veo después de años. No, Él no es así. Él fue quien nos ha creado, y en su mente está cada persona, y esta persona también. Así que así como Él fue a Samaria con propósito, Él se va a este estanque con propósito. De la misma manera que fue a Galilea con propósito, se va a este estanque con un propósito fundamental. Y es que Jesús se está dirigiendo hacia la necesidad, hermanos. Eso es muy hermoso saber. Él no es apático a tu necesidad y a mi necesidad. Él se dirige hacia la necesidad, no solamente para hacer un consuelo simple. Él se dirige para quebrantar los corazones y se vuelvan a Él. Él se dirige para aquellos que quieren, para aquellos a quienes Él va a perdonar sus pecados. Miren ustedes, versículo 6 otra vez. ¿Quieres ser sanado? ¿Qué dice este hombre? ¿Qué dice este hombre? ¿Qué dice? Sí, Señor, quiero ser sanado, sáname. No dice, hijo de David, sáname. No dice, sino que este hombre comienza a explicar su trágica situación. Él no conoce a Cristo. Versículo 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús no le hace más preguntas. Oye, deja de estar creyendo locuras, no le dice. No hace eso. En respuesta a esa descripción de sus dolores, Jesús actúa en el versículo 8 y le dice, levántate, toma tu lecho y vete. Y anda. Esta respuesta, si te das cuenta, no es una respuesta a nada religioso o a alguna fe que este hombre pudiera estar mostrando en Cristo. ¿Te das cuenta? Este hombre no está mostrando fe en Cristo. Este milagro, esta misericordia de Cristo mostrada, es un acto soberano, voluntario, soberano. Y es que Él actúa así, hermano. Él actúa así. Aparentemente Jesús lo sana porque la situación de este hombre había sido miserable por 38 años. Y Él lo sana. Así que si Él aparece a este estanque en medio de tantos enfermos, parece que vino por la compasión, movido por la compasión
al conocer, al saber muy bien que este hombre está en sufrimiento por mucho tiempo. No está viniendo por la fe de este hombre, no está viniendo porque este hombre sea recto, está viniendo porque sabe que hay alguien que está sufriendo, viene a quitar su sufrimiento. ¿Se da cuenta? Increíblemente, las Escrituras nos muestran en los Evangelios constantemente que Jesús siempre es movido a misericordia, es conmovido y muestra compasión, muestra piedad, muestra misericordia, muestra bondad constantemente. Los textos nos dicen que Él es movido a compasión. Así que no solamente nos conoce, Jesús nos conoce perfectamente, sino que se conmueve fácilmente con la miseria que tienes. La miseria en tu corazón es algo que conmueve a Cristo. No, Él no es apático. Ahora, claro que las terapias que Dios trae no son las que tú quieres. Esa es la diferencia. Tú quieres algo para tu enfermedad, tú tienes en mente cómo debe ser solucionado esto, y viene Cristo y no, Él no se va a adecuar a tus terapias. Él, muchas veces, sus terapias no serán las terapias que tú quieres. No lo van a hacer. Pero eso no se va a deber a la falta de misericordia o falta de corazón. No es que Él sea cruel. Él sigue siendo compasivo con nosotros en medio de nuestra miseria. Recuerden que Él es nuestro sumo sacerdote, que se compadece con nosotros. ¿No es así? Así que miren lo que estamos viendo en este texto. El conocimiento de Dios, el conocimiento de Cristo es completo de cada uno de nosotros. Nos conoce a la perfección, sabe quién eres, sabe qué has hecho, pero también en medio de ello Él es misericordioso y soberano. ¿Ven? Versículo 8 al 9. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era el día de reposo aquel día. Ahora, las palabras al instante significan al toque, inmediatamente, por el poder de Jesús. Otra vez, un paralítico, un verdadero paralítico, hermano. No estamos hablando de alguien que está caminando lentamente. Este hombre no podía caminar absolutamente. Cuando se usa la palabra paralítico, aquí se está usando de alguien que no puede caminar para nada. No es alguien que está un poquito cojito o que está con problemas de rodilla como yo. No es así. Es alguien que no puede caminar completamente, no puede caminar. Y si no puede caminar y está sufriendo por tanto tiempo, hermanos, usted sabe muy bien que basta que te pongan yeso en las piernas por un buen tiempo, tus músculos comienzan a debilitarse. Y pierdes incluso masa muscular, ¿no? Por eso te piden luego que hagas ejercicios. Porque cuando te sacan el yeso, una pierna parece fideo y el otro parece normal. ¿Se han dado cuenta? Y encima peludo. ¿Sí o no? Usted sabe que la recuperación de un paralítico después que le hayan operado requiere su tiempo incluso. No va a venir a caminar de la noche a la mañana. Una vez más, ¿cómo la ciencia puede explicar que al instante, no dice en un periodo de días o de semanas que se sanó este hombre? Fue al instante. Cuando Él habla, los músculos y los huesos enfermos obedecen. Qué hermoso, hermanos. Cuando Él habló, Él creó en el pasado. Hermoso, ¿no? En un instante. Por eso sigo creyendo y pensando que la ciencia no te puede explicar absolutamente todo. No lo va a poder hacer. Explicará el posterior a la creación, pero la misma creación no lo puede explicar. Es un momento singular, porque estamos tratando con Dios. Y aquí Él está obrando de manera singular también. Al instante, dice. Y Juan se regocija nuevamente en el poder soberano de Jesús, de la misma manera que lo hizo en el capítulo 4, versículos 52 al 53. ¿Se acuerdan que vimos la semana pasada? Donde el hijo del oficial fue sanado exactamente a la hora, a kilómetros a la hora, cuando Jesús había dicho que tu hijo ya está sano. ¿Se acuerdan? Ahora, ¿cuál es el objetivo entonces de Juan? Claro que él desea que conozcamos a Cristo de manera más completa.
que veamos su compasión, que veamos su poder soberano, hermanos. Y entonces nos aferremos firmemente a Él. Él es compasivo. ¿Cuál es tu necesidad? No tengas temor, Él es compasivo y tiene un poder soberano. Así es como nosotros construimos nuestra relación con Cristo. Nos encontramos a través de su palabra y confiamos en su poder al momento de creer, cuando dice: en el principio creó Dios la materia y el espacio y el tiempo. O, dicho por Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Creemos ello, creemos que Dios lo hizo con el poder de su palabra, y así es como comenzamos a confiar en su poder. Un poder inimaginable, un poder tremendo, pero a la misma vez usado soberanamente como a Él le place. Hermoso, ¿no? No es un Jesús imaginario, no es un Jesús creado por nuestras mentes, es un Jesús que se ha descrito en su palabra como todopoderoso y soberano y con poder para salvar, como dice el cántico. Pero miren, versículo 9, el apóstol Juan nos dice algo abrupto, ¿no? Era sábado ese día. Usted sabe, los sábados no se hacía absolutamente nada. Es más, que alguien como este hombre cargue su cama, su lecho, sábado, no. Él tenía que haber esperado todavía que llegue a las 6 de la tarde el día sábado para recién cargar. Pero qué increíble es nuestro Señor Jesús. Él es sanado, sucede en sábado. ¿Y ahora qué? Nos preguntamos, ¿por qué Juan nos pincha la llanta? O sea, ya estamos queriendo ver cómo está cómo es que este hombre fue sanado, el gozo y la algarabía, y nos dice: pero tranquilos, era sábado. Total, ¿de qué se trata esta historia? ¿Se va a convertir en un conflicto sobre lo que se permite hacer o no hacer el sábado? ¿Pasará Juan de la gloria de Jesús a las reglas básicas del sábado? Y la respuesta es no, hermanos, no es así. Claro que se plantea la cuestión del sábado, pero se plantea de una manera que sorprendentemente mantiene el foco en Jesús. Observe, Jesús sabe lo que Él ha hecho. Él sabe que sanó a un hombre en sábado. Él sabe y que le dijo que debe cargar su camilla y celebrar su sanidad. Él sabe. Sabe que esto van a ver los judíos y va a crear conflicto. Al final, el ministerio de Jesús siempre ha estado en medio de un horno de aflicción, ¿no? Y es que en los fuegos del conflicto, Cristo nos muestra que su gloria la hace brillar de una manera maravillosa. Versículos 10 al 13. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? Versículo 11. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Ahora observamos algo notable aquí. Jesús sana dentro de la multitud, sana a un hombre y desaparece, antes de que el hombre pudiera saber quién es él. ¿Se dan cuenta? ¿Te das cuenta una vez más que tu sanidad no depende de tu fe? Que la sanidad de las personas no depende de la fe. Que hacer campañas milagrosas es una pérdida de tiempo, es solamente engañarle a la gente. ¿Se dan cuenta de eso? Este hombre ni siquiera sabía quién lo había sanado. ¿Significa esto que Jesús no tenía ninguna intención de tratar con el alma de este hombre, que solamente lo quiso sanar y luego que desaparezca? ¿Se contentó Jesús con solamente hacer el milagro al azar y dejar al hombre en la ignorancia sobre quién él es? Obviamente que no, pues, ¿no? El versículo 14 nos ayuda a aclarar muchísimo esto. Miren lo que dice. Después le halló Jesús. Jesús no está interesado solamente en su sanidad. Jesús tiene en mente algo mucho más que su sanidad. Versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. La intención de Jesús no era solo sanarlo. Si lo va a sanar, es para que este hombre camine en santidad. ¿Se dan cuenta? Así que el foco no es la sanidad.
¿El punto qué es? La santidad. Te pregunto, cuando estás enfermo y vienes a pedir oración y a ser sano por el poder sobrenatural de Dios, ¿qué es lo que más está interesado en tu corazón? ¿Tu corazón se interesa en qué más? ¿En ser sano y ser librado de tu aflicción? ¿O se interesa en que luego de que eso ocurra, tú camines más en santidad y devoción al Señor? Vamos, responde pues. ¿Qué es lo que anhelas? ¿Qué es lo que deseas? Jesús obviamente no tenía intenciones de alejarse de este hombre y dejarlo solamente con dudas y con un cuerpo sanado. No, nada de eso. Al final del versículo 13 dice que Jesús se había apartado de la multitud. Había una multitud. Hay una razón por la cual Jesús se aleja de este hombre. Se aleja para apartarse de la multitud. Imagínate que después de sanado Jesús se quede ahí. Piensen ustedes, ¿qué hubiera ocurrido? Todo el mundo, sanidad, a mí también, mira, no tengo el otro pie, ayúdame, no tengo el brazo, mira, mi cara está chueca, míralo. Sáname. Si Jesús llega a un lugar de enfermos y Él hace una sanidad y se queda, todo el mundo lo va a ver como milagrero. Y usted sabe que Jesús no tiene intenciones que usted lo vea como milagrero. ¿Se da cuenta? Y se va. Eso no es lo que Jesús busca. No busca ser popular haciendo milagros. No es eso. En segundo lugar, observemos cómo se confirma esto en el versículo 14. Jesús lo encuentra, ¿no? Jesús busca al hombre en el templo y le dice cuál es el verdadero problema de su sanación. Jesús lo encontró en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, pero no peques más para que no te suceda algo peor. ¿Cuál es el problema? Se trata principalmente de su santidad, no de su salud. Yo te he sanado para hacerte santo, le está diciendo. Si yo estoy operando un poder especial sobre ti, es para que tú seas cada vez más santo. No es para que vivas como te dé la gana. Ve y no peques más. Es una frase que él ya repitió anteriormente. Es como si estuviera diciendo: mi objetivo al sanar tu cuerpo en realidad es sanar tu alma. Te he dado un regalo gratis. Ahora camina en santidad. ¿Se dan cuenta? Tú no te ganaste nada. Tú ni siquiera has creído en mí. Yo te sané soberanamente. Pero ahora te pido y te digo: camina en santidad. Tú no eras suficientemente bueno para recibir la gracia de Dios. Es como si le estuviera diciendo: yo te elegí soberanamente, yo te elegí libremente, yo te sané en medio de tantos enfermos, fuiste tú el único que fue sanado. Yo te escogí, pero no te sané para que vivas como te da la gana. Te sané para que seas santo. ¿Acaso eso no es lo que Él hace con la salvación? Nosotros enfermos, nosotros con cáncer espiritual, muertos en nuestros delitos y pecados, y en medio de la multitud de gente, de los miles y millones de personas, Él nos sacó con su gracia y nos dio vida nueva. ¿Y acaso es para vivir como nos da la gana? ¿Acaso es para seguir siendo las mismas personas malas de siempre? ¿Se dan cuenta? No, Él no está haciendo eso. Él está buscando la santidad de aquellos con quienes Él se toca. Eso es lo que Él está haciendo. El versículo 28, más adelante lo veremos, escuche lo que dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Lo que le importa a Cristo es el día de tu muerte. Mueres perdonado tus pecados o mueres en tus delitos y pecados. Eso es lo que le importa. En otras palabras, lo que le está diciendo este hombre es: yo te he sanado, o yo les he sanado, nos diría a todos nosotros, sanados espiritualmente. Nos ha sanado espiritualmente para que seamos santos, para que dejemos de hacer el mal, para que nosotros no resucitemos
a juicio y condenación en el futuro, sino resucitemos para vida y vida eterna. Él se nos ha mostrado como el dador de vida y desea, anhela que esa sanidad espiritual que hemos recibido, el perdón de todos nuestros pecados, nos lleve a vivir cada vez más para Él. Esa es la verdad, hermanos. Y esto, hermanos, tiene implicaciones enormes para las enfermedades y discapacidades con las cuales nosotros lidiamos ahora. Porque vean ustedes, Jesús entró a una cantidad numerosa de personas enfermas, una multitud de inválidos, pero solamente sanó a uno. ¿Por qué? ¿Se han escuchado eso? Si Dios existe, ¿por qué las personas están enfermas en la neoplásica? Si Dios existe, ¿por qué hay tanta hambre? Hermanos, eso no nos debe extrañar. Habían multitudes de enfermos y solamente sanó a uno. Solo a uno. Y luego desaparece antes de que este hombre incluso sepa quién es él. Deja a cientos de inválidos atrás sin sanar. ¿Se dan cuenta? Luego encuentra a este hombre en un lugar menos visible, tiene más comunión con él y lo que le va a decir es: yo te he sanado, pero no peques. ¿Cuál es el punto? Hermanos, en la primera venida, en la primera venida de Cristo, cuando Él vino a nosotros y se encarnó, nosotros hemos recibido anticipos de su poder sanador. Y lo vemos aquí en Juan, y lo vemos en Marcos, en Mateo, y lo hemos visto a través de su palabra, de los evangelios, que Jesús en su primera venida nos dio anticipos de su poder. No nos vino a sanar completamente todas nuestras enfermedades, nos vino a dar anticipos de su poder sanador. La sanación completa de todo su pueblo y de todas sus enfermedades y de todas sus discapacidades aguarda la segunda venida de Cristo. Eso es lo que tú y yo esperamos. No pienses que acá te vas a sanar. Me duele la cabeza, quisiera que sea quitado ese dolor de cabeza, pero posiblemente no se ha quitado. Tal vez sea algo sencillo y se quite en unos días, pero posiblemente no lo sea y posiblemente me acompañe hasta toda mi vida. Y no significa que no sea hijo de Dios. Pero estas molestias, estas enfermedades de mi familia, de mi casa y la mía misma me lleva a creer o a anhelar: Señor, ven pronto. Ven pronto. Y mientras vienes y me recuerdas mi debilidad, yo debo recordar que Él me llama a vivir en santidad, cada vez más caminar como Él quiere. La mayoría de personas que sufren discapacidades en esta vida las van a tener hasta el día de su muerte. No vengas al cristianismo pensando que vas a ser sano. No, si vas a venir, busca ser santo, cambiar tu vida, alejarte de lo humano, cambiar tu estilo de vida. Y todos nosotros tendremos enfermedades hasta que Él venga de nuevo. Y entonces tú le anhelas, ¿no? Ven pronto, ven pronto. Ayer, en forma de broma, en el cumpleaños de Elsie, ¿no? Que pida su deseo, ¿no? Y se me ocurrió bromear, ¿no? Mientras va a soplar la velita, ¿cuál va a ser su deseo? Yo dije: que venga Cristo, ¿no? Pero es que en realidad, si nos ponemos a pensar, eso debe ser el anhelo en nuestros corazones, porque ahí se acabará todos nuestros sufrimientos, angustias, dolores. Una vez más, qué locura pensar así, pero qué locura hermosa si realmente lo crees. Aquí y allá, en algún lugar, muchos son sanados por el poder de Dios. ¿Creemos en los milagros? Claro que sí. Pero aunque Jesús tenía todo el poder para sanar a todas las multitudes en ese momento, no marcó el comienzo del día final de la plenitud perfecta. No. Su ministerio apunta a ese día. Nos dio anticipos de su poder. Y cuando te sana son anticipos de su poder, de la perfección que disfrutaremos allá, no acá. Por eso es que pon la mirada arriba y no abajo. Aquí tal vez no te sanes. Perdóname que te lo diga. Perdóname que te desinfle la llanta.
Pero posiblemente puede ocurrir que aquí no te sanes. Tienes que aprender a agradecerle al Señor porque Él te ha dado la vida y te ha dado vida eterna. Y en medio de esa incomodidad de la salud, decir: Señor, lo acepto porque al final viene de ti, pero un día estaré libre de todo esto allá contigo. El ministerio de Cristo apunta a la plenitud final de aquel día cuando todo sea restaurado completamente. Pero mientras dure esos gemidos, la sanidad que Cristo da para su pueblo es una excepción, no es la regla, como piensan los del ministerio apostólico. Sí o sí te tienes que sanar. Cristo no sanó a todo el mundo acá. Hay algo mucho más glorioso. Camina en santidad. Eso se lo pide a todos, aunque no lo saben. Y eso entonces el no sanarnos se debe a una debilidad de nuestra fe. No, nada que ver. Jesús dejó a cientos de personas sin sanar ahí en el estanque de Betesda. Al único hombre que sanó, ni siquiera este hombre había creído en Jesús. Ni siquiera le dijo: despiértame para vida eterna. No lo hizo. Lo encontró después de sanarlo, después lo encontró. Y le dijo: no peques, sé santo. ¿Qué es lo que Cristo nos está diciendo con esto, hermanos? En medio de tu sanidad, en medio de tu enfermedad, lo que me importa más es tu santidad. Camina en rectitud. Como decían los discipulados, hay muchos pecados feos en tu vida, pues comienza a tratarlos los más chiquitos. Cuando una casa está todo patas arriba, ¿por dónde comienzas? ¿Por lo más grande? No, se te hace complejo. Comienza por lo más, a barrer desde una esquina, a limpiar desde una esquina. Tarde o temprano llegarás a lo más fuerte, ya preparado. Lo que le importa a Cristo es tu santidad, mucho más que tu sanidad. Ese es nuestro Cristo. Nos muestra anticipos de su poder, pero en medio de ello nos muestra que lo que más le importa es tu santidad. Así que mientras oras por alguna sanidad tuya, pídele que Él abra tus ojos para que lo veas como realmente es: omnipotente, todopoderoso, compasivo, soberano, que te conoce completamente, que tiene compasión de ti, que es soberano sobre tu cuerpo y sobre tu alma. Tú solamente confía, y que Él ha venido con un poder salvador y sanador, primero por el bien de tu santidad, y luego al final, cuando estemos con Él, por el bien de tu salud eterna. Ese es el Dios que adoramos. Qué hermoso es nuestro Cristo. Pongámonos de pie, por favor. Pastor, lo que pasa es que tú no crees en sanidades. No, no es así. No es así. En el curso que les estoy acompañando a mis hermanos ahí de creacionismo, saben muy bien que yo creo en un Dios sobrenatural mucho más que muchos de ellos. Porque creo que tenemos un Dios que puede crear el universo en 6 días literales. Así que sanar una enfermedad de cualquiera de nosotros, eso es algo, un chancay de 10 céntimos, comparado a la creación del universo. Pero no se trata de eso, se trata de tu alma. Pregúntate, ¿dónde estás en estos momentos en tu comunión con Dios? ¿Has vivido lejos de Dios? ¿Has tomado decisiones que te han alejado de Dios? ¿Has tomado decisiones por tu cuenta sin tomar en cuenta lo que Él dice en su palabra? ¿Has destruido tu vida? ¿Has destruido tu caminar que ha dejado un vacío, insatisfacción en tu corazón? ¿Estás enfermo? ¿Reconoces que espiritualmente estás enfermo o enferma? Pues Él viene y te dice: yo te sano, pero no te sano para que te des la gran vida luego. Te sano porque quiero que seas santa. Te sano porque quiero transformar tu vida. Te sano porque quiero que seas para mí, para tener comunión contigo. Hermanos, amigos, solo en Él hay paz en el alma.
Solo con Él podemos encontrar paz en el alma. Fuera de Cristo tú no lo vas a encontrar ni en hombre, ni en mujer, ni en dinero, ni en posesiones, absolutamente nada. No puedes hacer eso. Solamente en Cristo, el gran sanador de tu alma. Y si tu cuerpo sigue enfermo, pues anhela que un día Él te liberará de esa enfermedad.